Hoy estudiaremos el papel del Espíritu Santo al testificar y su poderoso poder para cambiar nuestras vidas. Nuestro estudio analizará especialmente los ejemplos registrados en el libro de los Hechos, que revelan la notable obra del Espíritu Santo en la vida de los no creyentes. Estos incrédulos provenían de diversos orígenes culturales. Algunos fueron educados, otros sin educación. Algunos eran ricos, otros pobres. Algunos judíos, otros gentiles. Venían de diferentes continentes y veían la vida de manera diferente. Sin embargo, todos fueron impactados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas, amados. Él puede transformar a cualquier individuo en cualquier cultura que esté abierto a su influencia. Y el propósito principal de la lección de hoy es revelar que a medida que cooperamos con el Espíritu Santo, veremos el poder milagroso de su gracia. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos con este versículo central, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, debe haber parecido una misión imposible, ¿verdad? ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Sin nada de lo que hoy tenemos, eran poquitos. 12, 70, 120, sin recursos, sus recursos eran limitados. Era un grupito de creyentes comunes sin educación, pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. Jesús declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y de cambiar al mundo. El Espíritu Santo obraría en una forma eficaz, haría eficaz su testimonio. En unas pocas décadas, el Evangelio impactó al mundo entero. Amados, con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación que tenían los discípulos por dejarlos y regresar al cielo. Ellos se sentían solos, huérfanos ahora. ¿Qué hacer sin Jesús? Y Jesús les prometió lo siguiente, San Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabes que la palabra griega consolador es parácletos o parácletos? Se refiere a alguien que viene junto a, eso es lo que se refiere, con el propósito de ayudar. Y una de las principales funciones del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. Y cuando damos testimonio de Jesús, no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos hacia los buscadores sinceros, hacia aquellos que el Señor ha estado preparando para el reino de los cielos. Porque Él prepara sus corazones antes de que los conozcamos. Yo creo que ya los ángeles de Dios están recorriendo las calles de nuestra ciudad y saben dónde están las personas sinceras. Él guía también nuestras palabras, trae convicción a la mente de esas personas que están buscando y los fortalece para responder a sus impulsos. Veamos qué nos dicen estos versículos sobre el papel del Espíritu Santo en la testificación. San Juan capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. Su misión es glorificar a Jesús. En este papel convence a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar. Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean y trabaja tras bambalinas, por decir así, para crear receptividad al mensaje del Evangelio. El Evangelio de Juan lo declara bien claro, lo dice claramente. Dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, trabaja en los corazones para traer una profunda sensación de alienación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También dice que convence al mundo de justicia.
El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. En el libro de los Hechos, con razón ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo, este libro. En realidad es una aventura emocionante de testificación, proclamación del Evangelio y crecimiento de iglesia. Porque Hechos es la historia de los creyentes consagrados llenos del Espíritu Santo, impactando al mundo por Cristo. Se refiere al mundo del primer siglo, pero tienen principios para impactar el mundo en este último siglo. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a Él. Voy a leer varios versículos del libro de los Hechos para que veamos la razón del crecimiento en el primer siglo. Es realmente maravilloso leer este libro. Dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, qué descripción. ¿Ocurrirá algo así? Va a ocurrir cosas mayores todavía y ya está ocurriendo en muchos lugares. La intención de Lucas al escribir el libro de Hechos es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Observa también que no duda en usar números para medir el movimiento del Espíritu en el siglo I, ¿verdad? Es decir, estaba contando los bautismos. 3,000 fueron bautizados en un solo día, en un solo lugar. Luego habla de 5,000 hombres que fueron bautizados. Y agrega, multitudes venían al Señor y se bautizaban. Ya sea que se trate de un solo individuo como Lidia, el carcelero de Filipos, una esclava poseída por un demonio, o el eunuco etíope, Lucas toma nota y registra el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de esas personas. El punto importante aquí, amados, es que detrás de cada uno de los grandes números hay seres humanos individuales. Cada uno es un hijo de Dios, por quien Jesucristo murió, y detrás de cada persona hay una historia, la historia de lo que el Espíritu Santo hace en cada corazón a través de los méritos de Jesús. Y así como el Espíritu Santo abrió puertas de oportunidad con aquellos nunca soñaron y fortaleció sus palabras y acciones, puede hacer lo mismo por nosotros hoy. Es que el variado ministerio del Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombroso. Las experiencias anteriores son solo una muestra de su actividad. Lo que mencionamos hace un momento, porque fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una mafia despiadada, fuera de control, que lo apedreó hasta la muerte. ¿Y quién estaba allí? Saulo estaba allí, a quien Dios también lo utilizó más tarde y lo cambió para ser un poderoso predicador. También milagrosamente guió a Felipe, a un etíope influyente que estaba en la búsqueda de la verdad, para abrir el continente africano al Evangelio. Y le dio a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles también recibieron el don del Espíritu Santo. Reunió a la iglesia en una unidad, en perfecta unidad, en un momento en que fácilmente podrían haberse dividido sobre el tema de la circuncisión y otros temas, y abrió todo el continente europeo a la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. Y Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a los hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, amados. A veces pensamos que tener Espíritu Santo es para sentirnos bien, para sentirnos que ya hemos alcanzado cierto nivel. Amados, el Espíritu Santo es dado para testificar, no es para sentirnos bien. O algunos todavía empiezan con discriminación de santidad, que yo ya logré esto. Hermanos, el Espíritu Santo, la única función es llevarnos, preparar nuestras vidas, limpiar el vaso de nuestra vida y habilitarnos para el servicio. Leer el libro de los Hechos. Por eso me preocupa cuando se habla tanto del Espíritu Santo, los dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentirnos bien? ¿Simplemente para que la iglesia, ay, qué bonito cantidad de don? ¿O es para el servicio y para terminar la obra de Dios? Si no hay un objetivo señalado, que el mismo Espíritu dice que es para la predicación y para llevar a la gente a Jesús,
entonces, hermanos, estaremos enfocando mal y estaremos con las puertas abiertas para que cualquier otro espíritu penetre en nuestras iglesias. Y eso nos lleva a un punto muy importante, a la lluvia tardía, pero también la lluvia temprana. Tiempo con el Señor, tiempo con su palabra. Porque, hermanos, somos reavivados para cumplir la misión, y en el cumplimiento de la misión, a la vez somos reavivados. La palabra de Dios, escucha bien, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y cuántos sacrificios tenían ellos para tener una Biblia? El Antiguo Testamento es todo lo que existía en esa época. Porque como 50 años después de que fue Jesús al cielo, recién empezó a escribirse el Nuevo Testamento. ¿Te imaginas cargar rollos, pergaminos para leer, desenroscarlos, sacarlos de un lugar a otro? Eran carísimos, poco accesibles. Por eso ellos grababan todo lo que podían en sus mentes. Hoy tenemos acceso directo en todos los tamaños, formatos, aún en teléfonos, en computadoras y tabletas. Mira el sermón de Pedro en el día del Pentecostés y cómo él se basó principalmente en la Escritura, en el Antiguo Testamento, para demostrar que Cristo era el Mesías. Todo avivamiento, amados, siempre ha empezado con la palabra de Dios. Y siempre pusieron énfasis en la palabra de Dios, porque esto es vida para nuestras vidas. La misma palabra que llama a los mundos a la existencia, y Dios crea con el poder de su palabra, de la nada crea la materia. Ese mismo poder está en su palabra escrita para que nosotros podamos compartir estas palabras de vida para otros. Y el discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. O sea que en cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. Ay, cuánto me preocupa, hermanos, hoy. Cuando poco se predica la palabra, cuando debemos saturar a nuestras congregaciones con la palabra de Dios. A veces se usa un versículo y se cierra la Biblia y después, ¿de qué se habla todo el tiempo? Simplemente de historias. Son buenas las historias, pero yo creo, hermanos, que debemos ir más allá de un mensaje que son necesarios. Doy por sentado esto, son necesarios mensajes motivacionales. Pero tenemos nosotros que ir y presentar toda la palabra de Dios. No nuestros propios consejos o lo que nos parece que debemos presentar. La palabra inspirada por el Espíritu Santo fue la base de su autoridad en la predicación. Y mira el efecto cuál fue. Notemos que nos enseña estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a leer varios versículos en Hechos 8, 13, en Hechos 17, en Hechos 18. Aquí los tenemos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y crecieron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante, amados, a través del Espíritu en la palabra viva de Cristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Mira lo que dice San Pedro. Y él lo experimentó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué hermosas palabras! Yo quiero leer una cita del libro de Educación de Elena de White, página 126. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa.
aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Es tremenda cita. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Y al compartir la palabra de Dios con otros, amados, el Espíritu Santo trabaja para cambiar sus vidas a través de la palabra que Él inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. Por eso es importante saturar a la congregación con la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Amados, un estudio cuidadoso del libro de los Hechos revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través de su Espíritu. Y Hechos es un estudio de casos sobre el triunfo del Evangelio, sobre los prejuicios culturales, en otras palabras, cómo el Evangelio ha triunfado sobre la cultura, sobre los prejuicios que había en esa época y qué prejuicios había en el siglo I, en ese mundo pagano, transformando hábitos arraigados de toda la vida y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. Es que el Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. Por eso, hermanos, quiero que sea otro paréntesis. Estamos hablando del mundo de los derechos, que se respete mis derechos, lo que yo creo. Mira, tú puedes tener tus derechos, pero sabes que hay una norma universal por la cual debemos guiarnos y es la palabra de Dios. Y Dios nos presenta su palabra no para agregarnos y para que nosotros sigamos lo que a nosotros nos gusta y que saquemos lo que a nosotros nos parece. Dios nos da su palabra como una guía. Y Dios nos toma como somos, con nuestros defectos, con nuestras malas costumbres, con nuestros hábitos, con nuestros vicios, con nuestras inmoralidades. Pero no nos deja allí para que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Yo creo en el Señor, ahora acepto al Señor. No, Dios nos toma allí donde estamos y comienza a transformarnos para que estemos en armonía con sus principios y no con la vida antigua de la cual hemos sido tomados. O sea que ante su presencia, ante la presencia del Espíritu Santo, somos cambiados. Las vidas ahora se transforman. Y vamos a ver algunos ejemplos de conversión sobre el poder de Dios para cambiar vidas de todo tipo de personas de diversos orígenes. Y eso trae esperanza para nuestros días, ¿verdad? Y esto no es estar, hermanos, políticamente o socialmente incorrecto. Es decir lo que Dios dice en su palabra. Dios tiene que cambiar nuestras vidas, porque así como estamos no vamos a entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo a una nueva naturaleza, a la naturaleza que nos indica la palabra de Dios. Vamos a Hechos 16, a Hechos 17 y a Hechos 18. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¡Qué increíble, amados! Estoy viendo aquí varias historias salteadas, ¿verdad? La variedad de personas. Lidia era una mujer próspera, empresaria judía. El carcelero de Filipos era un funcionario romano de clase media. El Espíritu Santo puede alcanzar a todos los espectros de la sociedad. Su poder de transformación llega tanto a hombres como a mujeres ricos, pobres, educados y sin educación. ¿Estás orando por los gobernantes, por las personas que están en diferentes posiciones elevadas, como la persona más sencilla?
Dios puede alcanzar a todos y tiene su manera, pero si tú tienes que bombardear al cielo una oración por esas personas y verás cómo Dios responde. Ahora mira, los últimos 2 personajes en nuestra lista son igualmente notables. Hechos 17 se refiere a la conversión de Dionisio el Areopagita. Los areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban los casos judiciales, como si fuese la Corte Suprema, ¿verdad? Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega. Pero a través del Espíritu Santo, el ministerio del apóstol Pablo llegó incluso al escalón superior de la sociedad. Crispo, dice, era el principal de la sinagoga judía. Era un líder religioso inmerso en el pensamiento judío del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su vida. Estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes, culturas, educación y creencias. ¿Por qué? Porque estás trayendo la vida de Dios a la vida de esa persona. Sus palabras son espíritu y son vida. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. O esta persona creo que va a rechazar. Hermanos, seamos valientes y oremos y presentemos a todos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. ¿Te imaginas el poder, lo que está alcanzando los medios de comunicación? Estaba una campaña de evangelismo hace poco en México. Y recibimos una nota realmente nos impactó. Que uno de los ministros de salud, el que está asesor de uno de los presidentes de nuestros países, estaba escuchando el programa esa semana y quedó impactado, y parece que muchos otros en la presidencia estaban escuchando. Los medios pueden llegar hasta donde muchas personas no podemos llegar en forma personal. Y hoy, como está el mundo, hermanos, si no es por los medios, ¿con qué? Por eso yo siempre trato de apoyar a canales, a programas de televisión. Como es escrito está, It is Written, La Voz de la Esperanza, Bread of Life, Faith for Today, Amazing Facts, La Hora de la Profecía, 3ABN, Hope Channel, Esperanza, Canal de Esperanza, Nuevo Tiempo. Son instrumentos en las manos de Dios, hermanos, para llegar a todos los estratos sociales, porque una gran cosecha se acerca. Y nuestro trabajo es testificar a todas y a cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino, ya sea en forma personal o a través de los medios. El Señor hará el resto. La muerte de Cristo fue universal. Es decir, fue para cada ser humano que existió o existirá alguna vez. Por eso pregunto, ¿qué debería enseñarnos esta verdad crucial acerca de cómo nunca debemos suponer que alguien está más allá de la esperanza de la salvación? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y ahora, para finalizar, quiero decir que el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en el proceso redentor. En todas nuestras actividades de testificación, nos unimos a Él en su obra de salvar a las personas. Él convence a los corazones, abre puertas de oportunidad y a través de su palabra ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio, esos lazos que nos esclavizan. Triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan. Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, cuando compartimos nuestro testimonio, cuando damos un estudio bíblico, cuando regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo, ya sea por los medios de televisión, por Nuevo Tiempo, ya sea por Esperanza, ya sea por Hope Channel, por 3ABN o por cualquiera de los medios. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. Finalizo con esta historia seguida de algunas preguntas de reflexión y luego oraremos cada uno en silencio en esta oportunidad. Se cuenta la historia de una pareja que compró un refrigerador nuevo. Todo parecía funcionar bien cuando lo colocaron en su lugar. Llenaron su refrigerador con comida y luego salieron de la casa por unas vacaciones de 2 semanas. Y cuando regresaron y abrieron la puerta del refrigerador, fueron recibidos con un olor horrible, terrible.
La fruta se había echado a perder, las verduras estaban podridas y el resto de la comida estaba podrida. Descubrieron que el refrigerador no estaba conectado. Tenían un refrigerador nuevo. Estaban felices, pero se olvidaron de lo más importante. Su comida tuvo que ser descartada. Y amados, del mismo modo, cuando el poder del Espíritu Santo ya no fluye a través de nuestras vidas hacia los demás, nuestro testimonio no solo es ineficaz, sino que se echa a perder. No podemos facilitar la producción del fruto del Espíritu Santo en la vida de los no creyentes sin el fruto del Espíritu, si ese fruto no se manifiesta primero en nuestras vidas. No podemos dar fruto si estamos desconectados de Dios. Pregunto, ¿estás conectado a la fuente de todo poder? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Existe alguna barrera entre tú y otra persona que obstaculiza tu efectividad como testigo? ¿Alguna vez has intentado testificar con tu propia fuerza en lugar de con la fuerza del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu actitud hacia el testimonio? ¿Crees que el Espíritu Santo está abriendo puertas de oportunidad en tu comunidad, especialmente en estos días difíciles de pandemia que vivimos? ¿Te está abriendo regularmente puertas de oportunidad en la vida de las personas que conoces todos los días? Vuelvo a repetir, en un sentido figurado, creo que el libro de los Hechos es un libro incompleto, pues los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Y habrá una última generación que será testigo de esto. Y mi ruego, amados, es que nosotros seamos esa última generación. En corto tiempo, muchas cosas pueden ocurrir. Si tú hubieses visitado Egipto solamente 4 meses antes del Éxodo, hubieses encontrado todo igual como hacía 400 años atrás, pero en 4 meses el pueblo de Dios salía con mano fuerte en camino hacia la tierra prometida. Finalicemos ahora con una corta oración individual, en silencio, pidiendo a Dios por oportunidades para compartir el amor y la verdad de Dios con las personas que nos rodean, y luego daré la despedida final. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si lo dudas, mira el precio que he pagado por ti en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatá.